Hola, en este video vamos a ver aspectos técnicos de la implementación de los web services de validación de RFC para en las distintas pantallas naturales de Dynamics. Entonces, una vez que tenemos acceso y tenemos contratado el servicio de validación por web service del RFC y de la lista B69 del SAT, lo que estamos haciendo aquí realmente es que en las pantallas naturales de Dynamics estamos integrando una validación, ¿no? Aquí en la de proveedores, por ejemplo, pusimos en esta pantalla, en el campo de RFC, una validación que tiene un código más o menos como este, pero esto obviamente puede ser eh, modificado y tendrá que ser ajustado a las necesidades de cada cliente. ¿Por qué? Porque tal vez un cliente dice, bueno, yo quiero validar el RFC en proveedores nada más contra la lista del SAT. No quiero validar el RFC como tal porque yo no le voy a generar facturas y si me está facturando, pues obviamente el PAC está validando esa parte, ¿no? Entonces tal vez en la parte de cuentas por pagar no me interesa la validación como tal del RFC, sino la validación de la lista B69, que es distinto, ¿no? La lista B69 es simplemente el listado del SAT de aquellos RFCs con los que no debemos tener operaciones. Y la validación como tal del RFC nos dice si es un RFC correcto, porque hay otras causas por las cuales también pueda ser no factible de generarle una factura a un cliente. No necesariamente porque esté en el listado B69, hay otros motivos y esto lo detecta la otra validación, además de que si es un RFC inexistente o incorrecto, pues tampoco sería válido utilizarlo y también vamos a recibir el aviso. El tema es que tenemos un código similar que estamos viendo en la pantalla, o sea, es como la base que podríamos aplicar para cualquier punto de validación, no importa si es en documentos y ajustes, en facturas y notas, en la pantalla de clientes, en editar, seleccionar documentos para pago, todos van a usar más o menos el mismo esquema. ¿Por qué? Porque de entrada, cualquier adaptación que hagamos dentro de Dynamics, pues no tiene la facilidad de que podamos crear un llamado a un web service directamente desde el modo de adaptaciones. Esto porque no podemos agregar referencias web a un proyecto de adaptaciones. Entonces, eh, vamos a necesitar utilizar un programa adicional que es parte de lo que les proporcionamos con la solución, con la suscripción a la parte de los servicios de validación. Este ejecutable que es el que se encarga de llamar a los web services, ¿no? Y a este ejecutable le estamos pasando como parámetro el RFC y el tipo de validación que debe realizar. Tenemos 4 tipos de validaciones básicamente, es decir, el RFC, si valida que este RFC sea factible de eh, generarle facturas o que sea válido para que se haga, el mismo proveedor genere facturas, ¿no? Tenemos la validación en el listado B69, tenemos la opción de que nos proporcione la fecha de actualización del último listado, porque el listado B69 no se actualiza todos los días. Esto por el SAT, es decir, no hay versiones nuevas todos los días. Entonces, no tiene sentido que estemos verificando el estatus del RFC en un listado que no ha cambiado y para eso damos la fecha útil de la última actualización y la comparamos contra la fecha de la última validación, de tal forma que si el listado no ha cambiado, no tenemos un nuevo listado, pues qué sentido tiene volver a checar de un RFC su estatus. Ya lo habíamos verificado, el estatus que tenía antes es el mismo que tiene porque el listado no ha cambiado. Entonces solamente cuando la fecha haya cambiado, vamos a tener que ir por una nueva verificación. Ahora, el tema de pasar la información a través de la adaptación hacia el programa, pues se resuelve con esta opción de envío de parámetros, ¿no? Que también es muy básica de Dynamics y que, bueno, es natural dentro del modo de adaptación, es la posibilidad de enviar parámetros a un ejecutable. El problema es regresar los parámetros. Por la forma en la que esto está funcionando, no podemos regresar los parámetros, es decir, no podemos regresar valores desde este ejecutable a la adaptación que estamos en este momento ejecutando. Entonces, hicimos un pequeño paso intermedio, que es una solución que aplicamos
en muchas partes, ¿no? Los conocen nuestros módulos, la parte de factura electrónica, el uso del buffer para las adendas. Es común en otras soluciones también que tenemos el uso de un buffer para enviar y regresar información. Entonces aquí estamos usando lo mismo, es decir, este programa, parte de lo que hace es que hace la validación, o sea, hace los llamados al web service para el tipo de validación que se haya solicitado y luego genera un registro en esta tabla de buffer que se llama, la tabla se llama XUR Data nada más. Ese es el nombre de la tabla y ahí vamos a encontrar unos registros generados por este programa, los registros que nos dan el resultado de las validaciones. Aquí tenemos algunos, ¿no? Y según el tipo de validación que se haya hecho, pues será la estructura de registro que tengamos acá. Es decir, el data buffer es un string con la información que se obtuvo de la validación, en este caso validación B69, validación RFC, por aquí tal vez tengamos, no tenemos alguna de la fecha, pero aquí nos va a aparecer la información como tal resultante de la validación. Entonces, en la adaptación lo que hacemos es que, bueno, se llama el programa genera este registro y nosotros simplemente lo consultamos y lo desmenuzamos, es decir, obtenemos la información del data buffer y lo desmenuzamos acorde con lo que estamos nosotros almacenando ahí, que se les pasará las especificaciones, ¿no? En este caso, el data buffer solo trae la fecha porque esa es la validación que se hizo aquí. En el otro caso de validación del status B69, el desglose es un poquito más complicado. Vamos a verlo por acá abajo. El B69, acá está. Cuando obtenemos el buffer de una validación de B69, pues estamos obteniendo su situación, el nombre del contribuyente, el número y fecha del oficio, la publicación en el diario oficial, la publicación en la página del SAT. Entonces, tenemos que obtener esta información del buffer y bueno, esta es la lógica básica con la cual lo hacemos. Y ya después, en función de lo que nosotros hayamos configurado, porque también aquí es un tema, es decir, el listado, pues, no tiene un estatus como muy, ¿cómo llamarle? Con un enfoque de sistemas en el sentido de que no tiene valores como muy constantes, ¿no? Se fijan aquí los diferentes estatus que tenemos. Son definitivo, desvirtuado, no encontrado en la lista, presunto y sentencia favorable. En vez de que tuviera como una letra que nos indicara, pues no, tenemos como una palabra y pues tenemos que saber cómo interpretarla. Entonces, si el día de mañana el SAT tiene eh, un nuevo valor de estatus, pues nosotros tenemos que tener la forma de resolver dentro de Dynamics qué queremos hacer con ese estatus, o sea, qué significa, ¿no? Es decir, sentencia favorable, por ejemplo, aquí lo marqué con W para decir, bueno, mándame un warning, es decir, no quiero que me impidas la operación con el proveedor, pero sí quiero saber que está en el listado de 69 y que tiene una sentencia favorable. Tal vez en función de eso el cliente tomará medidas, ¿no? Si es presunto, entonces lo retienes, es decir, no quiero operaciones con el proveedor. Si es definitivo, también lo retienes. Si es desvirtuado, también es un warning, porque a mi entender desvirtuado es más o menos el mismo concepto que sentencia favorable, pero tal vez que no se realizó a través de un juicio. No entiendo muy bien esta diferencia, pero creo que sí es válido tener operaciones con los que dicen desvirtuado y con los que dicen sentencia favorable, pero esto también será algo que cada cliente tendrá que decidir. Y finalmente el listado no se encuentra en la lista, que aquí tenemos configurado que la acción hacia los proveedores y la acción hacia los clientes como idéntica, ¿no? Pero esto también pues es en función de cada lugar cómo se quiera manejar. El tema del video realmente es cómo usar estos web services desde la parte de adaptaciones en las pantallas naturales de Dynamics. Entonces, la forma pues es llamando este ejecutable que les comentamos, al que se le manda pues el tipo de validación que se va a realizar, el ejecutable que vemos acá, y en función del tipo de validación pues va a generar los registros del buffer correspondientes que tendremos que leer dentro de la adaptación y ya tomar la acción que corresponda, ¿no? O sea, mandar un mensaje avisando del estatus, detener el proceso,
Entonces esto puede aplicarse en cualquier parte, ¿no? Aquí estamos viendo en la pantalla de proveedores que lo pusimos, bueno, no abrí directamente el código aquí, pero está puesta esta adaptación aquí. Pero también puede ponerse en muchos otros puntos. Creo que por lo menos tendría que estar en la pantalla de editar, seleccionar documentos para pago, para validar en un momento dado pues las facturas que se están pretendiendo pagar. Tendría que estar tal vez en la pantalla de cheques manuales, si es que algún cliente todavía se utiliza para el registro de pagos directamente. Eh, no sé si, bueno, si se tiene la pantalla o el módulo de recepción de factura electrónica, también va a estar integrado, por supuesto, ahí. Pero dentro de las pantallas naturales de Dynamics, ahí sí es más variable, ¿no? Depende de un poquito lo que el cliente decida o en qué puntos necesita que esta validación se esté realizando. Más en la parte de cuentas por cobrar, porque puede ser que se esté generando las facturas pues aquí en venta, digo en cuentas por cobrar o en ventas, en cuyo caso pues la validación probablemente se tenga que poner en la pantalla de embarques y o en la pantalla de órdenes de venta o en fin, proyectos o servicios. O sea, siempre que se seleccione el cliente para realizar alguna operación, tendríamos que estar verificando que el cliente no esté en el listado B69. Al parecer, para efectos de la parte de emisión de facturas, la implicación es menor. O sea, si nosotros le facturamos o le vendemos a una empresa, a una razón social que está en el listado de 69, creo que es menos grave que si le compramos. Eh, entonces, bueno, esto será cuestión de cada cliente como lo quiera manejar. Por lo menos aquí, pues tal vez al dar de alta a los clientes sí tendríamos que verificar que el RFC sea factible de generarle facturas, porque esto sí que nos causa un problema. O sea, si le tratamos de hacer una factura y el RFC no va a pasar, pues nos va a mandar un error. La parte del PAC, porque el PAC obviamente hace también esa validación, y si el RFC no es sujeto a generar una factura, no la va a timbrar, y esto pues al final es tiempo, ¿no? Tiempo de reproceso, de darnos cuenta después de que las cosas están ocurriendo. Aquí la idea con estos web services es darnos cuenta antes. Es decir, desde el momento que vamos a registrar el cliente, podemos poner la validación o al momento que lo vayamos a utilizar, porque el problema también con esto es que es sujeto al tiempo, ¿no? Es decir, un RFC al momento de registro del cliente, pues sí, estaba perfecto en estructura y sí es factible de generar facturas. Pero resulta que por alguna cuestión, cuando vamos a facturarle, ya cambió su estatus y entonces en ese momento no es factible. Y tenemos que darnos cuenta, porque si no, la implicación puede ser grave. Digo, dependiendo obviamente del volumen de clientes que se maneje, será mayor o menor el impacto, pero de cualquier forma, sean 100 o sean 1000 los casos que tenemos que manejar, al final esto se traduce en tiempo y en una gran cantidad de procesos correctivos. Entonces, qué mejor poderlo hacer en el momento de registro, ¿no? Aquí en este caso lo tenemos, por ejemplo, aquí en la pantalla de embarques, hicimos un ejemplo en la pantalla de embarques, en la pantalla de órdenes de venta, donde hace la validación al momento de capturar el cliente. Entonces, si el cliente tiene un RFC que está en el listado B69, nos va a indicar. Aquí, por ejemplo, como ya había hecho un ejercicio, nos manda este aviso. El RFC ya ha sido validado el día de hoy, desea validar nuevamente. ¿Por qué? Porque esto consume créditos, ¿no? Todo este proceso de los web services funciona con créditos que se consumen como los timbres de facturación, de generación de facturas de un CFDI. Aquí también nos consume un timbre cada vez que validamos el RFC y también nos consume un crédito cada vez que consultamos el listado B69. Entonces, pues no, a veces no tiene sentido hacerlo de nuevo, si es el mismo día sobre todo. Pero en este caso le voy a decir que sí, porque, bueno, no, le puedo decir que no, de hecho, y nos va a dar como resultado el resultado de la última validación. O sea, si le digo que no lo valida otra vez, pero aquí hay dos validaciones, ¿eh? La primera validación fue del RFC como tal, la segunda validación habla del listado B69. Yo digo que no lo valida nuevamente, pero aún así me dice, está en el listado de SAT, no deben ser realizadas operaciones, porque su última validación nos dio este resultado, ¿no? Esto lo estoy consultando en el mismo buffer donde dejamos la información de la consulta. Entonces, nosotros checamos
de todas maneras el registro, si es que existe para ese RFC, para que nos diga qué estatus tiene o tenía en su última validación. Esto, insisto, es configurable y la lógica que se aplique para determinar si se hacen o no las validaciones y en cuáles puntos, esa sí puede ser que sea pues más particular de cada cliente, ¿no? Entonces, bueno, esto es nada más una explicación técnica de cómo se implementará esto, en el sentido de que se tiene que llamar al programa que llama los web services, tendremos la documentación necesaria para poderlo hacer y el cliente tiene que estar suscrito a los servicios de validación, que también les pasaremos en breve las especificaciones de lo mismo. Gracias.